El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hoy día cualquier persona tiene acceso a una cámara fotográfica para inmortalizar recuerdos sin tanto esfuerzo gracias a los teléfonos celulares, pero esto no siempre fue así. El descubrimiento de la fotografía se remonta a la primera mitad del siglo XVIII, cuando el naturalista alemán Johann Henrich logró registrar, con la ayuda de algunos compuestos químicos como la sal de plata, la luz proyectada a través de un pequeño agujero en una caja oscura en una imagen perdurable. Posterior a esto, en 1816, el físico francés Niforest Nix consiguió una imagen duradera e inalterable a la luz mediante la utilización de la cámara oscura y un procedimiento fotoquímico. Esto dio como resultado la primera fotografía de la historia conocida como heliograbados. Desde entonces la fotografía fue evolucionando y perfeccionando con la ayuda de grandes investigadores como Louis Daguerre y su daguerrotipo en 1816. Los hermanos Lumière con la fotografía a color en 1903. Oscar Barnack revolucionó el mundo de las imágenes en 1920 incorporando la cámara Leica, que empleaba el formato de 35 milímetros. En 1930 se estrenó la primera lámpara flash, con la que se logró iluminar las fotos en ambientes con poca luz. Años más adelante, en 1938, se estrenó la cámara Polaroid, que podía plasmar fotos instantáneas, y en 1970 se dio el gran salto de la fotografía análoga a la digital, en la que se suprimió de tajo el rollo fotográfico y permitió previsualizar las imágenes antes de inmortalizarla en una fotografía. Hoy en Protagonistas en Acción sumergimos 65 años de vida profesional en blanqueador y fijador para revelar la historia de Eduardo León Currea, fotógrafo socorrano que ha vivido la etapa análoga y digital y se ha ganado a pulso el título de maestro en la Universidad de la Vida, inmortalizando el tiempo con sus máquinas retratadoras. «65 años en el mundo de la fotografía creo que es suficiente para otorgarle el título de maestro fotógrafo, maestro profesional al maestro León, acá en la ciudad del Socorro, que bueno, maestro, yo creo que usted ha hecho un trabajo sin lugar a duda en plasmar momentos inolvidables de esta ciudad y pues de todos los habitantes del Socorro. Pero coméntenos acerca de esa experiencia vivida usted a lo largo de todo este tiempo del mundo de la fotografía. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un saludo para Paso Televisión y a este programa que le agradezco por que me haya tenido en cuenta. Vamos a hablar del tema que a mí me ha apasionado toda la vida, que es la fotografía. Yo en este año voy a cumplir 80, mis primeros 80 años. Y tengo 65 de trabajar en fotografía. Es que la fotografía para mí ha sido la pasión de mi vida, porque desde niño, cuando tenía por ahí como unos 14 años, salía de la escuela y entraba a un estudio de fotografía que tenía un tío, el tío Rafael Barajas. Y ahí me inquietaba ver el cuarto oscuro, saber qué era lo que hacían en el cuarto oscuro, porque a mí me parecía como algo de magia, de misterio. Entonces, rogándole al tío, me dejó entrar a que mirara qué hacía, aunque es oscuro el cuarto, pero él me mostraba cómo estaba la ampliadora, cómo estaban las luces, cómo estaban las cubetas, cómo estaban los negativos, y resulté yo ayudante de laboratorio. Yo ayudaba a revelar, ayudaba a lavar fotos, ayudaba a controlar el tiempo y salía con las fotos a lavarlas. Después del tiempo, pues, cuando yo salía de la escuela, me metía ahí y aprendí a retocar con lápiz los negativos, un lápiz como la punta de una aguja, y ahí retocaba uno
y echaba acuarela y aprendí muy bien eso. Después de que pasé el laboratorio me puse a retocar y luego aprendí a manejar las luces del estudio, manejar la luz de frente, las luces de pelo, las jirafas, la luz de fondo. Manipulaba eso y me gustaba lo que hacía, entonces me dejó de estudio, era el que manejaba el estudio. Y después, como a los 20 años, cuando ya terminé de estudiar, que estudié aquí en el colegio universitario y después me fui para San Gil, a la escuela industrial. Después entonces yo me vine y puse mi propio estudio de fotografía. En mi propio estudio, y ha sido la pasión de mi vida. Todos los días aprende uno algo más. Resulta que cuando llegó la fotografía digital, muchos de mis compañeros de mi edad tuvieron que retirarse porque nos cogió de sorpresa y a nosotros se nos hacía increíble que se pudiera tomar una foto sin rollo. Además de eso, la tecnología era extraña. No había computadores, no había esto, llegaban las camaritas con una tarjeta, pero uno no sabía ni qué hacer con esa tarjeta, ¿no? Buscar por ahí a alguien que tuviera de pronto cómo mirar eso. Se retiraron todos los fotógrafos de mi edad. Pero entonces resulta que en una oportunidad llegó un muchacho de la Universidad Nacional a aprender la parte antigua de la fotografía, lo que es el cuarto oscuro, la parte análoga, el revelado y todo, aprender porque él necesitaba presentar una tesis y uno de los puntos que tenía la tesis era hablar sobre la fotografía análoga. Le dije que le habían dicho que yo le podía enseñar. Entonces me preguntó que cuánto le cobraba. Yo vi la oportunidad, y como estaba estudiando él medios, cuando eso era técnicas digitales y eso, entonces le dije, pues hagamos una cosa, yo le enseño la parte análoga de la fotografía y usted enséñeme algo de lo digital. Claro, él me daba clases por la mañana y yo le daba clases a él por la tarde. Y ahí fui. Yo no sabía aprender un computador porque ni siquiera los había visto. Entonces, ¿qué pasó? Me compré un computador. Sí. Y entonces dijimos, bueno, vamos primero a ver cómo es que se maneja el escritorio del computador, cómo se prende la unidad esta y cómo se pone una tarjeta. Ya pude ver las fotos de la cámara esa en el computador. Entonces después me enseñaron lo que es la parte de Photoshop, el manejo de esa herramienta que es milagrosa, que es una herramienta que hace milagros. Y entonces fui practicando en eso y me he podido mantener activo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, maestro, usted es hijo de gente humilde acá en Socorro. Nació acá en el Socorro de un papá que era constructor. Así es. Y su mamá que se dedicaba a la costura. Sí. Y bueno, nació Eduardo León Currea, fotógrafo profesional actual, que la Universidad de la Vida, como usted nos lo dice, pues le ha venido enseñando cada día este mundo de la fotografía, ¿no? Porque en este mundo de la fotografía, pues en la universidad le enseñan a usted las bases, pero realmente el trabajo es el que le enseña, ¿no? El trabajo es el que hace al maestro. Claro que sí, la misma necesidad y los recursos que uno va teniendo los puede ir adquiriendo o consiguiendo o se va acoplando al ambiente. Yo le aprendí a mi tío eso de que cuando eso de importar una ampliadora o una copiadora de fotos era difícil. No habían almacenes casi de traer equipos. Entonces, entre ambos hacíamos una ampliadora, una copiadora. Una copiadora era un cajoncito cuadrado con unos bombillos azul, blanco y amarillo y un vidrio por encima y otro vidrio opalino por encima más y un filtro de papel, lo poníamos de papel, las cámaras originales pues traen un filtro especial. Y se copiaban los contactos de las fotos de contacto. Eso. Y la ampliadora, esa sí que es curiosa, porque la ampliadora era una ampliadora como esta, eso se adquirió después. Pero hicimos una ampliadora con una cantina de leche acá y aquí en esta parte le recortamos y le metimos aquí una olla
le cortamos la parte de abajo a la olla y metimos esto, le pusimos una lupa convexa y otra cóncava en la parte de abajo, y este fuelle lo hicimos de un acordeón. Con un acordeón hicimos esto, y en la parte de abajo le pusimos el lente de una cámara que no servía, se le puso eso. Y el movimiento del fuelle le pusimos una sinfina aquí y le corríamos después. Perfecto, funcionó, y con eso nos pusimos a trabajar ampliaciones, porque las primeras eran copiadas nomás. Y con esto hacíamos ampliaciones así grandes. Y ahí nos defendíamos con eso. Él era una persona muy recursiva. Creativa también, ¿no? Claro, Sí. eran muy creativos ustedes. Exacto. Y bueno, de todas maneras, uno todos los días va aprendiendo. Nadie puede decir que sabe toda la fotografía. Es como si dijera un pintor que sabe todas las técnicas de la pintura. La propia técnica es la que el pintor le pone y el fotógrafo que haga su propio estilo. Cada fotógrafo tiene un estilo. Y antiguamente era más porque era como artesanal, era, ¿cómo se dice? Entonces las personas, cada fotógrafo le ponía su propio sello al estilo de fotografía. ¿Por qué? Porque unos ponían las luces aquí, otros las ponían más acá. Los reveladores, como se manejaban con los químicos con una medida de fórmula. Por ejemplo, la hidroquinona 30 gramos, el hiposulfito 50, el helón tanto, el carbonato tanto. Nadie tenía una fórmula completa porque algunos preparaban medio galón y otros preparaban 2. Entonces, las fórmulas no eran iguales. Entonces, un fotógrafo conseguía un tono azuloso, otro un tono ocre, otro un tono blanco puro. Entonces, y el mejor tono, pues, eso ya es cuestión de gustos. Pero así se hacía la fotografía. Paso a paso, hemos construido 30 años de historia de la mano del pueblo socorrano. Durante estas 3 décadas hemos estado comprometidos en brindarte el mejor servicio de televisión e internet. Desde el inicio de nuestro viaje, hemos dado grandes pasos contigo en las luchas y victorias que nos hacen grandes como pueblo comunero. Agradecemos profundamente tu confianza y apoyo a lo largo de este camino. Sin ti, nuestra existencia no sería posible. Celebremos este hito juntos y esperamos seguir brindándote el mejor servicio. Gracias por ser parte de esta familia. Paso Televisión seguirá siendo la imagen de lo nuestro. Bueno, maestro, por allá cuando usted tenía sus 20 años, por prestar un electrón a un periodista de la revista Cromos, le costó su puesto de trabajo y pues eso le hizo, Sí. eso le hizo que usted abriera su propio salón de fotografía. Cuéntenos cómo fue ese proceso. Caracoles, es una anécdota. Resulta que cuando salía uno a hacer reportería, nos íbamos los fotógrafos a un evento, por ejemplo, un evento de ferias, de baile o de tal. Llegábamos los fotógrafos y en esa oportunidad llegó un fotógrafo, cuando estábamos ahí reunidos, llegó un fotógrafo de la revista Cromos. Y usted sabe que un fotógrafo de prensa de esa calidad de revista que era lo máximo del país, y sobre todo de reinas y festivales y todo eso, era el que saliera en Cromos era coronado. Entonces, el fotógrafo de Cromos vio que iba a ser el grupo, eso colaboraron todos a poner las sillas, organizar esto, cuadrar todo, para cuadrar, y el secretario de gobierno, el gobernador, los magistrados, la gente que había así, de una vez se sentaron para pensar, y las reinas, bueno, listos. Cuando el fotógrafo que organizó, que era el de la revista, fue a tomar la foto, como cuando eso del flash se llamaba electrón, era un maletín aquí con un cable que conectaba a un cabezote de luz, y entonces el cable ese, cuando fue a correr, se le enredó en una silla, se reventó y fue a tomar la foto y nada. Uy, el pobre hombre quedó como angustiado. Claro, imagínese. Entonces le dijo a uno de los fotógrafos, présteme el electrón para tomar la foto. Qué pena, no. Entonces me dijo a mí, como yo vi que el pobre hombre era el que había organizado y que por él estaban ahí y que por él todos habíamos tomado la foto, entonces le dije, listos, tome. La tomó, 3 fotos, me echó el brazo y me dijo, gracias, me salvaste.
Fue. Pero entonces los otros fueron y le contaban al patrón mío, porque cuando eso yo no tenía la fotografía, era un empleado de otro fotógrafo, que yo trabajé aquí con uno y con otro. Entonces me dijo, no, usted no tiene más equipo, no tiene más cámara aquí, porque usted nos traicionó. No. Usted le entregó el flash allá a otro, a la competencia. Entonces, muestre la cámara, muestre los rollos, muestre todo y fuera. Y ay, no, qué vaina. Bueno, pues yo me fui. Como a los 8 días, pasando yo por el parque de la catedral, en el Café Res, que era un café que había en la esquina del parque, catedral. ¿Dónde está Comuldesa? Eso, ahora está una agencia de Comuldesa ahí. Sí. Era el Café Res muy famoso. Entonces yo vi al fotógrafo de cromos, estaba ahí sentado en una mesa con unos ganaderos ahí, y el alcalde también creo que estaba. Me volvió a ver y me dijo, oiga, ¿qué hubo? Vengan. Entonces yo vine, digo, ¿qué le provoca tomar? Entonces le dije, no, gracias, un tintico. Entonces digo, no, tómese algo. Bueno, ¿cómo le ha ido? Le dije, no, mal, me quedé sin trabajo por prestarle a usted el electrón. Y me dijo, no puede ser, sí. Digo, bueno, pero entonces no se preocupe. Yo tengo una fotografía en Bogotá y otra en Bucaramanga. Donde quiera ir a trabajar, ahí tiene trabajo conmigo. Le dije, no, a Bucaramanga, listo. Entonces, bueno, eché la ropita ahí en una cajita y me fui para Bucaramanga. Cuando llegué allá, el tipo me abrazó, me saludó y me presentó con el personal que tenía allá, los fotógrafos. A mí me miraban como un extraño, claro, los otros fotógrafos. Digo, pero él viene encargado aquí de esto, unos ¿Anaqueles? Sí, como de unas gavetas donde cada fotógrafo tenía su llave, o sea, su sitio para guardar el equipo. Sí. Usted recibe por la tarde esto y anota cuántos rollos tomaron y todo, y presenta cuántos rollos tomados y sin tomar y todo. Bueno, ¿y usted dónde quiere quedarse? ¿En mi casa o aquí? Ahí como había un mezanino y no me quedo aquí. Y antes miro cómo es, por la noche yo me levantaba a mirar el equipo, a mirar las cámaras de estudio, porque había una cámara de estudio grande, una cámara que eso era una cámara grafles de fuelle con placas, que tomaba unas placas así como una radiografía, donde se tomaban 4 placas en cada placa y después se tiraba, se tapaba con un film pack y tomaba para otra placa. Entonces, ahí estuve un tiempo trabajando con él y nos daba carnet de cromos para ir al estadio. Uno iba al estadio con el carnet y lo recibían y no había que... Llegaba uno a la gobernación con el carnet y entraba. Entraba uno a todas partes como una vedette. Bueno, usted me comentaba detrás de cámaras que gracias a ese hombre, usted volvió acá a la ciudad del Socorro, pero cuando usted volvió, trajo la primera cámara sí, de foto instantánea. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues resulta que ese señor, como viajaba, estuvo en Estados Unidos en una misión fotográfica por allá y estaban llegando a Estados Unidos las cámaras Polaroid. Entonces él se compró 4 cámaras Polaroid y llegaron aquí y fueron las primeras que llegaban a Colombia. Entonces a mí me enseñó a manejar esa cámara y eso fue un espectáculo. Nadie había visto cómo se procesaba una foto rápida. Cuando las fotos llegaban rápidas a un baile, era porque el fotógrafo cortaba el rollo, salía corriendo, llegaba al laboratorio, revelaba, copiaba, secaba y salía corriendo también a llevar el explote, llamaba explote. Explote era un revelado ultra rápido que uno utilizaba hasta un muchacho para que botaba uno el rollo por la ventana y corría el chino, llegaba allá y el otro lo cogía, revelaba, copiaba. Eso era sincronizado todo el tiempo. Y llegaba con las fotos a las 2 horas a vender. Pero llegar un fotógrafo y disparar así, sacar una foto, nunca habían visto. Había gente que se santiguaba y decía, uy, esto no puede ser. Una máquina de otro planeta. Sí.
Y la gente paraba de bailar para mirar cómo salía y decían, uy, no puede ser esto es milagroso, esto es no, tremendo. Entonces, bueno, entonces así fue, y en Socorro llegué yo al baile en una Navidad. El jefe mío, el patrón, me vio a mí como triste, yo como era un chino cuando es, ¿por qué está así? Le dije, no, pues que es la Navidad, yo nunca había pasado una Navidad fuera de la casa. Le dijo, no se preocupe, vaya para el Socorro, pase la Navidad y después viene. Le voy a dar unos rollos, me dio 10 por Aloe, para que usted le tome a la familia y me doy una bonificación para que tenga con qué pasar la Navidad. Mire, entonces, cuando yo llegué aquí con los rollos y la cámara por Aloe, pasé por el Club Socorro que quedaba ahí en el parque. Donde es la estación de policía, la nueva. Exacto, el Club Socorro. Y estaban en un baile impresionante. Creo que tenían la Villos, Caracas Boys. Estaban tocando la Villos ahí. Sí. Tremendo. Era un baile espectacular. Era que cuando eso el Socorro era, de hecho, los bailes que se hacían aquí eran de raca mandaca. Eran, bueno, y los fotógrafos estaban bregando a entrar y les decían, ahorita esperen tantico, todavía no se puede dejar entrar. Cuando yo llegué y mostré el carnet de cromos, de una vez me dijeron, siga señor, tenga la bondad de seguir. Los otros fotógrafos quedaron impresionados. Entonces cuando entré, fue y me presentó con el muchacho del portero, me presentó con el administrador y dijo, el señor es fotógrafo de cromos. Dijo, ay, ¿qué le se toma el señor? ¿Qué le provoca tomar? Y bueno, y fueron y me presentaron allá con el personal que estaban en las mesas, fotógrafos de cromos que vino. Aunque yo no iba delegado de cromos, iba a ver qué podía tomar con mis rollos, a ver qué plata hacía. A vender. Cuando empezó el baile, entonces empecé yo a... Oiga, y es que los fotógrafos en esa época éramos tan importantes que el baile no empezaba hasta que el fotógrafo llegara. ¿Qué? Hasta que el fotógrafo principal no llegara, no empezaba la fiesta. Tremendo. Sí, ¿no? era alcurnia. Y sí. Bueno, entonces cuando empezó el baile, entonces empecé yo a tomar fotos y salía la foto así, la gente quedó impresionada. Y una vez, y se vendían muy bien las fotos. Pues la otra persona en las mesas, fue rápido que terminé todo el paquete. Únicamente dejé un paquetico de, un rollo para la familia. Para la familia, ¿no? Sí. Porque yo estaba escaso de plata y te tocaba bregar a ver qué hacía. ¿Y qué decían los otros fotógrafos al ver esa cámara? Pues los otros fotógrafos se fueron a contarle al jefe mío. Oiga, Eduardo llegó de Bucaramanga y trajo una cámara que explota sola. ¿Explota? ¿Cómo así explota sola? Yo sí, toma la foto y una vez sale. Digo, no me vengan a mí con cuentos. Eso no puede ser. Digo, que sí, yo lo vi, decía el otro. Entonces el jefe mío, que no era el tío, era otro. Sí. Entonces resulta que llegó y le dijo a otro fotógrafo, dígale que venga, que yo lo quiero saludar. Entonces me dijo, oiga, ya su jefe lo quiere saludar. Dijo, no, son mentiras. Pero yo sé que es lo que quiere, que le muestre la cámara, ¿no? Yo voy. Y me fui, llegué ya donde él. Entonces, bueno, cuadró ahí la familia, llegué atrás, tomé la foto, salió. Digo, uy, esto es muy bueno. ¿Y eso como cuánto vale? Dije, no sé, porque es que yo no la compré, eso es del jefe. Dígale que si me vende una. Digo, yo le digo, a ver, ¿qué? Pero no, eso como a los 4 años ya estaba lleno de cámaras, de esas por Aloe. Pero sí fui de los primeros que tomó fotos aquí en Colombia. Bueno, maestro, hablemos de pronto a los televidentes un poco cuál ha sido la diferencia entre la fotografía análoga, porque realmente la fotografía análoga, aparte de que tenía mucho trabajo, esa fotografía tenía mucha magia, ¿no? Porque tocaba elaborarla. Claro. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la fotografía análoga y la fotografía digital? Porque hoy en día pues cualquiera tiene una cámara, disparan el flash e inmediatamente tienen la fotografía. Es que la fotografía análoga era una fotografía prácticamente artesanal. Es una fotografía que había que elaborarla, que había que revelarla, que había que desde cero empezar. Se tomaba con el rollo, claro, el rollo. Pero después entonces tocaba en el cuarto oscuro revelar y luego secar y luego proyectar. La imagen, por ejemplo, se metía aquí. Entonces aquí en este filpack se metía la película
como está metida esta película. Se prendía la luz, que aquí hay una luz especial. Entonces se abría la lente, se enfocaba, se producía la imagen aquí abajo, se enfocaba y luego se ponía un papel fotográfico que no es como el papel fotográfico que venden en las librerías. Era un papel sensible a la luz, fotosensible, que se sacaba la hoja, la luz se dañaba. Entonces, por eso se manejaba en el cuarto oscuro, con una luz de seguridad que es una luz ámbar. Se metía aquí, o un filtro infrarrojo. Metía el papel en un marginador y se proyectaba la imagen, se enfocaba y se le daba exposición. Aquí en esta parte del lente había un filtro rojo, infrarrojo, para proteger el papel de la imagen que se proyecta. Entonces, se le daba y luego se quitaba el filtro, la imagen se proyectaba y el fotógrafo ya sabía cuántos segundos había que darle. Uno en la cabeza tenía como una especie de exposímetro, que era calcular la densidad del negativo, los tiempos de segundos que había que proyectar la imagen, y si el negativo era más oscuro, pues tocaba darle más tiempo. Pero eso lo aprendía uno de memoria, cuántos segundos, calculando. Después se sacaba el papel, se metía en el revelador, en el cuarto oscuro, y uno iba mirando el tono. Eso fue lo primero que yo aprendí con el tío. Sí. Entonces, calcular el tono con la luz de seguridad. Porque al principio uno le decía está buena y cuando salía, no, le faltó. Entonces uno calculaba ya. Y cuando ya estaba el calculado, entonces lo pasaba por un baño de tenedor, que era agua con ácido acético, y lo pasaba allá, al fijador. Después en el fijador, si el fijador era nuevo, por ahí con 5 minutos tenía. Si ya estaba usado, tocaba dejarlo 10 o si no 15 y después tocaba botarlo y volver a preparar. Después de eso se pasaba a lavarlo, a un lavadero, agua, o a un lavamanos, se lavaba así. Y después de estar lavado, entonces se secaba y se ponía en una secadora, que era un aparato que daba calor, pero tenía una lámina alrededor de eso como un tambor. Se ponía eso y se iba dando vueltas. Cuando ya estaba seco, entonces se disparaba un botoncito y ya salían las fotos secas. Después de estas secas, entonces se perfilaba, se llamaba perfilar, cortar. Con una guillotina se cortaban los bordes y ya, listo. Cuando uno tomaba... ¿Cuánto duraba una fotografía desde la toma hasta tenerla en papel? En papel. ¿Cuánto duraba ese proceso? El proceso puede durar por ahí 15 minutos. Después de revelar, ¿no? Sí. Porque revelando eran otros 15. 3 minutos o 5 minutos de revelado, 5 minutos de fijado y 5 minutos de secado. El secado uno lo aceleraba bastante cuando iba uno trabajaba por la noche o era urgente. Entonces se echaba un poco de alcohol, se le prendía candela al alcohol y uno secaba así al calor y de una vez se metía al laboratorio. Me acuerdo que una vez estaba con un fotógrafo que ha llegado de revelar y estaba en el club, llegó con la corbata a secar así, y cuando la candela le cogió fue la corbata y se prendió candela. Sí, anécdota, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero la fotografía era mágica, la fotografía uno olía a químicos. Vea, cuando se sacaba el tono sepia, se usaba el ferricianuro de potasio, y el sulfuro de sodio. El sulfuro huele a feo. Y el bromuro le da el tono. El bromuro sacaba y la foto la metía en blanco y negro y se iba borrando. Cuando la imagen estaba ya borrada, entonces la lavaba y la ponía en una cubeta y le echaba el sulfuro y la foto empezaba a aparecer, pero en tono sepia. Eso era. Y sería tanto el trajinar en el cuarto que los fotógrafos que trabajaban en laboratorios se conocían porque tenían las uñas café, como color café, por el color del sepia, ¿no? Paso Televisión, un compromiso con el socorro y la provincia comunera. Compartimos con ustedes nuestros 30 años, un periodo de gran trascendencia. Paso a paso, nuestra imagen como empresa retrata la constancia de caminar firmes y seguros, de la mano del esfuerzo, la innovación y la capacidad de adaptarnos y prosperar en un mundo en constante cambio. En estos años nos hemos convertido en una fuerza creativa y comunicativa,
una labor que nuestra gente reconoce cada día y que encuentra en Paso Televisión la imagen de lo nuestro. Estimados asociados, su fidelidad nos hace líderes. ¡Feliz 30 aniversario! Gracias por preferirnos. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Los esperamos dentro de 8 días en una nueva emisión de la segunda parte de la entrevista del maestro fotógrafo Eduardo León Currea. Hasta entonces.